Vamos a iniciar nuestro estudio de los 100 modelos y lo haremos iniciando con los finales de peones. Estos finales son muy probables que se produzcan en la práctica, que desde cualquier posición, desde cualquier final, muchas veces se puede estar simplificando y llegando a uno de estos modelos que vamos a empezar a estudiar desde este video. Hay que tener en cuenta que sobre todo los finales se producen mucho más a menudo en la partida de jugadores con menos experiencia. Los grandes maestros, los jugadores ya muy fuertes, comprenden bien a qué final los llevaría determinada simplificación, y ya sabemos que los finales de peones muchas veces se ganan o se pierden, pero pocas veces se entablan. Entonces pasar a un final inferior, un final de peones inferior, muchas veces resultará en perder la partida. Por eso, los maestros que ya conocen estos modelos evitan esas simplificaciones, y la idea es que nosotros vayamos comprendiendo qué posiciones son más típicas, cuáles se ganan, cuáles se pierden, para que podamos hacer esas valoraciones y saber cuándo nos conviene simplificar o no a un final de peones. Empezamos con el peón pasado alejado. Este es bastante importante y va a ser mucho más en los finales de peones. Hay tres cuestiones que lo hacen bastante importante. Es muy frecuente en la práctica. El peón pasado alejado va a tener una gran influencia en el resultado de la partida, además de que suele ser muy fácil de aprovechar. En otros finales este peón pasado alejado puede resultar en una ventaja, pero no siempre va a ser una ventaja ganadora. Aquí la cuestión es diferente. Mientras el rey se encarga de lidiar con el peón pasado alejado, va a tener que alejarse mucho de otra parte del tablero. Este peón actúa como un señuelo, y mientras tanto el otro rey, en este caso el rey de las negras, empezará una carrera hacia el otro lado del tablero para liquidar la posición, llevar el final a una posición ganada. Ese es el problema con el peón pasado alejado en los finales de peones, que solo el rey puede tratar de detenerlo. No hay ninguna otra pieza que se encargue de él, y eso hace que descuide otras labores. Para iniciar vamos a ver estas tres posiciones esquemáticas. En la primera vamos a ver dos temas interesantes. Las negras tienen un peón de menos, pero también tienen el peón pasado alejado, que es el peón de la columna H. Tienen que tener en cuenta que no pueden permitir al blanco la creación de un peón pasado en el flanco de dama. Una idea como rey F5 las llevaría a perder tras A4 y la creación de este peón pasado. No podemos capturar aquí porque nos quedamos por fuera del cuadrado del peón de A. Y tratar en este momento de ir a capturar el peón alejado hace que el otro tenga vía libre hacia la coronación. Volvamos a nuestra posición inicial. La primera jugada que deben hacer las negras en esta posición es B4. Y tenemos un caso típico de un peón que detiene a 2. Es imposible que los peones A y B blancos progresen. Es un interesante mecanismo que podemos aplicar en posiciones similares. Ahora, la mejor opción generalmente es mejorar al máximo la posición del rey, atando al rey rival a su defensa, y empezamos el avance del peón. En este momento es donde más debemos detenernos a calcular. Normalmente el momento en el que se entrega el peón es donde más tenemos que calcular, porque tenemos que revisar, tenemos que comprobar que la carrera de los reyes hacia el otro lado del tablero nos resulte beneficiosa, que logremos capturar los peones del rival y llegar a una posición ganada. En este caso funciona la entrega del peón, vamos a verlo. Es importante haber revisado bien precisamente esta carrera de reyes. Rey F5. El rey negro se acerca a los peones del flanco de dama del blanco, captura uno, y en este momento justamente tiene la posibilidad de jugar a A3. Vemos que realmente hemos ganado esta carrera por un solo tiempo de diferencia. Así que no hay que confiarse y jugar de manera automática a entregar el peón, sin ver que de pronto hay otras opciones donde alejo un poco más al rey de mi rival. Entonces siempre
necesitamos comprobar esto mediante el cálculo. Vamos a ver nuestra segunda posición. Aquí son las blancas quienes ganan, a pesar de que no tengan el turno de juego, porque tienen el peón pasado alejado en la columna H. Aquí las negras pueden optar entre varias jugadas para continuar. Pueden jugar, por ejemplo, rey F5, tratando de acercar un poco más el rey al centro, pero a pesar de que dificulten aquí el cambio de los peones H y F, las blancas pueden seguir obteniendo una posición ganadora. Devolverse no sirve de nada, mejoramos la posición del rey y más adelante capturaremos el de F6 y nos vamos a capturar el del otro lado del tablero. Una jugada como rey E4 se aleja demasiado del peón H. Y realmente este peón no logra hacer mucho porque es fácil para el rey blanco detenerlo. Volvamos aquí. Rey E5 podría ser una idea más interesante. Pero nuevamente viene H5, rey F5. Y tenemos que tener cuidado. Aquí la entrega del peón no nos asegura la captura del peón F. Estamos muy lejos del peón F como para poder capturarlo antes de que éste pueda defenderlo. Pueda capturar el peón de H y defender el suyo propio. Rey H4. El rey negro no tiene cómo pasar al ataque del peón. Tiene que dar una vuelta muy larga para tratar de detenerlo. Y en este momento la entrega ya es adecuada. Tenemos el rey justamente en la posición que queremos para capturar el peón de F y empezar la carrera al flanco de dama. Volvamos a la posición inicial. Otra opción para el negro es jugar B4, pero de igual manera pierden el blanco. Mejora la posición de su rey y tras la captura de los peones, que tiene que ser, como decimos, bien calculado, tenemos que analizar qué pasa con esta carrera. El rey blanco alcanza a capturar y alcanza a mejorar la posición de su rey. Ocupa una de las casillas clave del peón y se asegura la coronación. En nuestra última posición, la única diferencia es que los peones no están en la columna B, sino que están ahora en la columna A. Son peones de torre. Y ya sabemos lo complicado que puede ser tratar de ganar con los peones de torre. De hecho, en este caso, a pesar de que logremos entregar el peón pasado alejado, esta carrera no nos sirve de nada, ya que es fácil que el rey negro se dirija hacia una de las esquinas, precisamente hacia esta esquina, pues donde va a coronar el peón blanco, y simplemente no pueden sacarme de allí. Tenemos un final de tablas. Entonces hay que tener en cuenta, también para nuestras simplificaciones previas, que si quedamos con un peón pasado alejado, pero en el otro lado solo hay peones de torre, esto puede no ser suficiente para ganar. Ahora que hemos visto estos esquemas, vamos a pasar a algunas partidas famosas donde se ha presentado este tema. En esta posición juegan las blancas. Fischer realiza la jugada alfil C3. Va a buscar un final de peones. Quiere simplificar, cambiar los alfiles, porque considera que en el final resultante el peón pasado alejado que tiene, ¿sí? Quedarían ambos con 3 peones, pero el peón pasado alejado puede darle la oportunidad de distraer a este rey. Mientras tanto, nos vamos a capturar los peones del flanco de rey. Las negras no pueden conservar los alfiles. Jugar algo como alfil A3 simplemente se queda sin cómo detener el peón tras alfil D4. Y el rey negro está muy lejos como para entrar en el cuadrado del peón blanco. Volvamos a nuestra posición. Las negras deciden cambiar rey por C3 y empiezan a tratar de centralizar el rey, entrando en el cuadrado del peón de A. El problema es que la captura del peón de A supone varios tiempos perdidos. F6 es un intento interesante de tratar de mantener a raya al rey blanco. Los peones uno al lado del otro controlan muy bien las casillas frente a ellos, pero continuamos con nuestro avance.
Todavía no tenemos paso con el centro por el rey, así que necesitamos desviar un poco más a este rey negro y rey de 5. H4, un último intento y bastante interesante de crear aquí problemas. Si se captura, el blanco se queda con peones nomás de torre y las negras quedarían ante esa captura con un peón pasado defendido, así que pueden experimentar algunos problemas las blancas. Por eso simplemente juegan rey E6, se acercan a capturar los peones y en este momento las negras abandonan. La captura de peones aquí no funciona de nada porque estoy muy cerca para llevarme ambos peones. Vamos a ver esta posición. Larsen empieza primero centralizando su rey. El primer paso del plan es bastante sencillo. Tengo que llevar el rey a una mejor posición donde limite la acción del otro rey, donde esté ya controlando este peón aislado que han dejado las negras allí. Ahora, hay varias formas en las que puede jugar el negro. Si el negro juega a la espera, rey E6, esperando que no suceda nada, empieza el avance de los peones blancos. Hay que tener cuidado con avanzar B3, que parece más rápido para hacer C4, porque estamos nuevamente ante el tema de el peón que detiene A2. Por eso es importante avanzar de esta manera. C3, controlando el avance del peón negro, y creamos un peón pasado. Aquí mejoran un poco la posición, fijando la posición en el flanco de rey antes de pasar a la creación de este peón pasado. Si captura, desviamos y ya estamos muy cerca de capturar los peones del flanco de rey. No hay forma en que el negro puede llegar a ayudar. Y si aquí, en este punto, en lugar de cambiar, tratan de molestar aquí con B4, tratan de detener los peones y también crear un peón que pueda llegar a ser molesto, pues no logran mucho. Este peón se va a perder, el rey tiene que alejarse mucho y ahora tranquilamente podemos ir a la captura del peón de B4. Vamos a nuevamente crear nuestro peón pasado alejado y nos iremos al flanco de rey. Volvamos a nuestra posición tras rey E4. Otro intento de las negras, que fue el que realizaron en la partida y es más útil para tratar de crear problemas, es B4. Y tras C3 no se va a cambiar porque facilitaríamos la tarea de las blancas, sino que el peón avanza hasta B3. Y esto es interesante porque una vez que este peón sea capturado en algún momento, el rey negro puede estar cerca para capturar el peón de B2 y crear sus propias posibilidades de ganar. Es el mejor intento de las negras. A pesar de eso, el intento no funciona. Vean, G6, se fija la estructura en el flanco de rey. Es importante siempre que luchemos contra peones de torre, que los peones de torre vayan a quedar en el tablero, que queden bloqueados con nuestro peón lo más avanzado posible. ¿Sí? Esta jugada H4 es bastante importante. Y aquí hay varias formas en las que puede jugar el negro. Si juega, por ejemplo, rey C5, yéndose directamente a atacar el peón, facilita la tarea del blanco. Capturamos, captura y le gano la oposición. Esto me permite pasar a atacar fácilmente el peón de caballo. Una vez me llevo este peón, empiezo una carrera al otro lado. Este final es bastante interesante. 2 peones contra 1, pero con peones de torre bloqueado. En ese caso es lo más recomendable que nuestro peón que está en el otro lado, el que acabo de capturar el negro en la columna B, no se avance demasiado. Aquí, por más de que se haya tratado de acercar, el peón ya tiene vía libre para la coronación. Volvamos al punto donde jugamos H4. Una idea más interesante para el negro es jugar
rey C6 para ser las negras, las que ganan la oposición cuando capturamos en C5, N5, rey C5 y rey F5. Es bastante interesante la triangulación aquí que realiza el blanco. Jugar directamente E4 no sirve porque gana un tiempo importante el negro para acercarse al flanco de rey. En esta carrera de peones, ambos van a obtener una dama. El blanco no puede aquí explotar esa aparente ventaja que era su peón pasado. Entonces deben jugar rey F5, esperando la captura en C4 para en el momento que capturen en C4 ganar la oposición lateral. Rey D4, rey F4 y el rey negro se queda sin opciones para estar cerca del peón, tiene que capturarlo y volvemos a esta posición. Aquí ya habíamos analizado qué pasa si el rey se queda acá en el flanco de dama, simplemente pierden el peón y empezamos una carrera al otro lado del tablero. Y si trata de irse al flanco de rey, realmente está muy lejos. Anteriormente habíamos visto que en esta posición donde el blanco ya podía avanzar, el rey negro ya había capturado el peón. Acá todavía le faltan 2 tiempos para capturar el peón. Esta carrera resulta en una posición completamente ganadora para las blancas. Vamos a ver nuestro último ejemplo, nuevamente un ejemplo de Fischer, donde las negras tienen una posición muy cómoda y hay muchas formas en las que pueden tratar de ganar, pero hay una forma que es la que utiliza Fischer aquí para simplificar la posición, para reducirla a sus mínimos elementos y obtener precisamente la ventaja gracias a la creación de un peón pasado alejado. Se deciden por torre por C3, devuelven la calidad que previamente habían ganado para entrar en este final, donde llegan a un final de peones que es favorable, tienen la posibilidad, ambos bandos tienen la posibilidad de crear un peón pasado, las blancas por la columna C, pero las negras por la columna A, sería un peón más alejado. Además que esos cambios han llevado al rey blanco a una posición muy alejada. Tranquilamente, el rey negro se mete en la casilla C4 y van a buscar la creación de un peón pasado alejado. Fijan al máximo la estructura en el otro lado del tablero para que esos peones blancos sean inmóviles y luego solo sea cuestión de ir a capturarlos, y crean el momento para capturar, realizar este cambio y quedarse con un peón pasado alejado. Sencillamente el rey blanco está muy lejos como para tratar de crear algún problema. Las negras sencillamente pueden capturar estos peones. Si este ha tratado de acercarse al peón DH, puedo venir por acá. Y como decimos, el rey blanco está muy lejos para crear cualquier problema. Vemos entonces algunas posiciones interesantes donde se puede explotar esa ventaja que es un peón pasado alejado en un final de peones. Espero estos ejemplos te hayan dejado mucho más claro cómo se aprovecha ese peón pasado alejado y sigas conectado a este canal para ver los próximos modelos. Nos vemos en el próximo video.